esta derivada de u sub 1 se va a mantener igual y perdón, se deriva la función y sub 1. O sea, la derivada de esto será la segunda derivada, ¿no? En este caso igual, esto se va a mantener igual y derivamos esta, este y sub 2. Derivada de esto será segunda derivada. Y lo mismo para esta parte. Y esta última ecuación se va a igualar a la función phi. ¿Cuál es esa función phi? Es esto de aquí, que está en la ecuación diferencial. Esta función lo copiamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres ecuaciones serían las condiciones para que la solución particular sea esta. Ahora, de este sistema de ecuaciones podemos determinar estas derivadas. Derivada de u sub 1, derivada de u sub 2 y derivada de u sub 3. Determinamos eso y luego por integración hallamos ya las funciones u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Lo que tenemos aquí, este sistema, es un sistema de ecuaciones lineales, que lo podemos resolver utilizando cualquier método de solución del sistema de ecuaciones. Lo más práctico es utilizar la regla de Kramer para poder hallar o resolver este sistema de ecuaciones. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre este tipo de ecuaciones que vamos a resolver con el método de variación de parámetros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, entonces un momento, por favor, para desarrollar esto en pizarra. Un momento, por favor.
Bien, jóvenes, ¿se puede ver bien la pizarra? ¿Me escuchan bien? Sí, Jero. Bien, correcto, gracias. Bien, entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. Como vemos, es una ecuación diferencial lineal no homogénea, porque es diferente de cero, y los coeficientes son constantes. Muy bien, sabemos que la solución para esta ecuación va a estar dada por la solución complementaria más la solución particular. Determinamos la solución complementaria. Para ello, igualamos a cero la ecuación. ¿De acuerdo? Igualamos a cero y resolvemos esta ecuación lineal homogénea. Se construye el polinomio y determinamos sus raíces. ¿Cuáles serían las raíces? ¿Cuáles serían las raíces del polinomio? A ver, jóvenes. La raíz del polinomio, Y igual a 0 y y igual a -1. r menos 1. No. Es este polinomio. Más menos, sí, ingeniero. Más menos i. Correcto. Entonces vamos a considerar de esta forma 0 más i y 0 menos i. Para poder distinguir la parte real y la parte imaginaria de este número complejo. Muy bien, entonces como tenemos raíces complejas, la solución va a estar dada por solución complementaria, ¿no? C sub 1 por e elevado al alfa. ¿Cuánto es alfa? Alfa es esto de aquí, igual a 0, y beta sería igual a 1. Entonces, C sub 1 por e elevado al alfa, que sería 0 por x, por el coseno de beta, beta es 1 por x, más otra constante por e elevado al alfa, que es 0, por el seno de beta, beta es 1 por x. Bueno, esto se puede simplificar de esta forma. Y la solución complementaria. Muy bien. Entonces, para poder hallar ahora la solución particular, determinando la solución particular, por el método de variación de parámetros. Este método nos dice lo siguiente, ¿no? Si esto es la solución complementaria, entonces la solución particular va a ser igual. Simplemente cambiamos. En vez de la constante c sub 1, vamos a poner una función u sub 1. Y esa función coseno se va a mantener igual. Y lo mismo aquí, en vez de c sub 2, cambiamos por la función u sub 2. Seno de x. Nada más. ¿De acuerdo? Si esta es la solución complementaria, su solución particular es esta. Solo hay que cambiar las funciones c sub 1 por, perdón, la constante c sub 1 por una función. Lo mismo aquí también. Pero esta solución está sujeta a ciertas condiciones. Decimos tal que,
Se va a generar aquí dos ecuaciones. ¿Cómo formamos esas ecuaciones? Con esto de aquí. Simplemente va a ser la derivada de u sub 1, derivada de u sub 1. Esta función se va a mantener igual, coseno de x. Y aquí también la derivada de u sub 2. Esta función se mantiene igual. Y esto se va a igualar a 0. Esta primera ecuación igualamos a 0. Ahora, la siguiente ecuación va a estar dado por esta derivada de u sub 1 se va a mantener igual. Se mantiene igual. Y vamos a derivar ahora más bien la función coseno. Y la derivada de coseno es menos seno de x. Menos seno de x. Y aquí también esta derivada se va a mantener igual. Y vamos a derivar la función seno. Y eso es coseno. Esta última ecuación se va a igualar a la función phi. Esta función. Esto de aquí es la función phi. Entonces aquí ponemos esa función. Secante de x. Muy bien. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Prácticamente dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas serían derivada de u sub 1 y derivada de u sub 2. Un sistema de ecuaciones lineales. Y aquí podemos ver esas derivadas. Derivada de u sub 1 y derivada de u sub 2. ¿De acuerdo? Podemos aplicar cualquier técnica de solución de un sistema de ecuaciones lineales. Pero lo más práctico y recomendable es aplicar la regla de Cramer. Entonces resolvemos este sistema de ecuaciones. Por la regla de Cramer. Muy bien. Esta regla nos dice lo siguiente. Si quiero determinar la derivada de u sub 1, esto va a ser igual al determinante formado por, en vez de los coeficientes de u sub 1, voy a poner este de aquí. Sería 0 y secante de x. Y aquí los coeficientes de u sub 2, que va a ser seno de x, coseno de x. ¿Listo? Sobre el determinante de los coeficientes del sistema, que será coseno de x menos seno de x, seno de x y coseno de x. ¿Listo? Y desarrollamos estos determinantes. Efectuando aquí este determinante tendríamos 0 y menos el seno por la secante. Sobre, aquí efectuando también tendríamos coseno al cuadrado más seno al cuadrado de x. Entonces aquí tendríamos seno por secante. Secante es 1 sobre coseno. Entonces aquí tendríamos menos seno de x sobre coseno de x. Esto de aquí es igual a 1. Esto de aquí es 1. Por lo tanto me quedaría de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la derivada. La derivada. Derivada de u sub 1. Como esto es la derivada de u sub 1,
ahora si yo integro esto, tendría la función u sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, la función u sub 1 va a ser la integral de esta función. ¿De acuerdo? Esta es la derivada de u sub 1. Si integro esto, hallaría la función u sub 1. Entonces, si integramos, bueno, aquí haciendo una sustitución, el coseno o el diferencial de coseno es menos seno. Entonces, esto va a ser prácticamente el logaritmo del coseno de x. Nada más. Ya tenemos ahí la función u sub 1. De manera similar, también determinamos ahora la derivada de u sub 2. También va a ser el determinante. Ponemos estos coeficientes, será coseno de x menos seno de x. Y aquí en vez de estos coeficientes ponemos esto. ¿Listo? Sobre el sistema de coeficientes, tendría que ser lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces desarrollamos estos determinantes. Aquí será coseno por secante. Coseno de x por secante de x igual a más 0. Y aquí, este mismo determinante es esto de aquí, y su resultado es 1. Pues aquí nos quedará coseno de x por secante de x. Pero la secante es 1 sobre coseno, por lo tanto, aquí prácticamente me quedaría 1. 1 nada más. ¿De acuerdo? Entonces ahora integramos esto para determinar la función u sub 2. U sub 2 será la integral de 1 por el diferencial de x. Y esto de aquí es igual a x. Muy bien, entonces ya tengo aquí la función u sub 2 y la función u sub 1. ¿De acuerdo? Y luego simplemente tendría que reemplazar aquí para tener ya la solución particular. Vamos a llamarle ecuación 2 y esto la ecuación 1. Entonces, reemplazando en la ecuación 2, voy a tener la solución particular. La función u sub 1 es logaritmo. Logaritmo del coseno de x por coseno de x. Coseno de x más la función u sub 2. U sub 2 es x por el seno de x. Y tenemos ahí ya mi solución particular. ¿De acuerdo? Es la solución particular. Bien. Y luego tendría que reemplazar simplemente en la ecuación 1 para tener la solución general. Bien. Entonces luego reemplazando en la ecuación 1, ¿no?, la solución complementaria y esto, tendríamos la solución general. La solución general va a ser solución complementaria, es esto de aquí.
más la solución particular, es esto. Muy bien, y esto sería la solución general de la ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se ha entendido? Preguntas, jóvenes. Una pregunta, jóvenes. ¿Todo está claro? A ver, Bill Anderson, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, Israel. ¿Sí? ¿Todo está claro? Sí. Bien, correcto. Bien, vamos a ver otro ejemplo entonces. Bien, continuamos entonces. Tenemos aquí otra ecuación diferencial. También es una ecuación diferencial lineal. Es no homogénea porque es diferente de cero y los coeficientes son constantes. Y bien, entonces la solución general va a estar dada por la solución complementaria más una solución particular. Bien, determinamos ahora la solución complementaria. Para ello, igualamos a cero la ecuación. Igualamos a cero. Y ahora es una ecuación lineal homogénea. Resolvemos esta ecuación. Construimos su polinomio. Igualamos a cero y hallamos sus raíces. ¿Cuáles serían las raíces?
La raíz del polinomio a ver cuántas salen las raíces. -2, -1. Menos 2 menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de raíces son? Números reales y diferentes. Por lo tanto, la solución complementaria va a estar dada por una constante por e elevada a esta raíz por x más otra constante por e elevado a esta otra raíz. Y ahí tenemos la solución complementaria. Ahora vamos a determinar la solución particular. Entonces, según el método de variación de parámetros, nos dice, si esto es la solución complementaria, entonces la solución particular va a estar dada por, simplemente cambiamos, en vez de la constante ponemos una función u sub 1. Y esto se mantiene igual. Aquí también cambiamos e sub 2 por una función u sub 2. ¿Listo? Pero esta solución está sujeto a ciertas condiciones, ¿no? Tal que se cumplan ciertas condiciones. Y esas condiciones van a ser las siguientes ecuaciones. La derivada de u sub 1, derivada de u sub 1, y esta función se va a mantener igual. De igual forma aquí también, la derivada de u sub 2, y esta función se mantiene. Y esta ecuación lo igualamos a 0. La segunda condición va a ser la derivada de sub 1 se va a mantener igual. Y ahora tengo que derivar esa función. La derivada de esto va a ser menos 2 por e a la menos 2x. ¿De acuerdo? Más, aquí también esta derivada se va a mantener igual. Y por la derivada de e a la menos x, que será menos e a la menos x. Y esta última ecuación vamos a igualar a la función phi. Todo esto es mi función phi. Entonces esto va a ser igual a esto. Listo. Entonces aquí tengo mi sistema de ecuaciones lineales. Resuelvo esto y voy a determinar las derivadas de u sub 1 y derivada de u sub 2. Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces aplicando la regla de Kramer vamos a determinar la derivada de u sub 1. Aplicando la regla de Kramer. Va a ser el determinante. En vez de sus coeficientes voy a poner lo que está en el segundo miembro. 0 y 1 sobre. ¿Vale? Y aquí estos coeficientes que serían e a la menos x y menos e a la menos x. Sobre el determinante de los coeficientes del sistema que va a ser
e a la menos 2x menos 2 por e a la menos 2x, y aquí tenemos, y aquí también. Muy bien, y luego resolvemos estos determinantes. Aquí será 0, y luego multiplicando esto tendríamos e a la menos x sobre 1 más e a la x. Sobre este determinante. Aquí tendríamos e a la menos 2x por e a la menos x será e a la menos 3x. Menos más 2 por esto de aquí nos va a quedar también 12 a la menos 3x, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí tendríamos aquí sumándonos va a quedar menos o más e a la menos 3x. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí simplificando, producto de extremos, producto de menos, tendremos lo siguiente. De esa forma. Y se podría simplificar y nos va a quedar, pasando al numerador, tendríamos ¿de acuerdo, jóvenes? Quedaría así. Bien, entonces tenemos ahí la primera derivada de u. Si integramos esto, determinaríamos la función u. Entonces aquí vamos a integrar. Será la integral sobre 1 más e a la x. ¿De acuerdo? Integramos. Bueno, en este caso tendríamos que hacer una sustitución, ¿no? Hacemos t, por ejemplo, igual a e a la x. Su diferencial sería e a la x diferencial de x. Entonces, sustituyendo vamos a tener e a la 2x sería t al cuadrado, ¿de acuerdo? T al cuadrado sobre 1 más e a la x. O sea, será 1 más t. Y por el diferencial de x, que lo podemos determinar de aquí, diferencial de x sería diferencial de t sobre e a la x. Luego que es lo mismo, diferencial de t sobre e a la x es t, o sea, sobre t. Muy bien, entonces reemplazando aquí, nos faltaría el diferencial de x, que es diferencial de t sobre t. Bueno, y aquí se va a simplificar y me quedaría
que debía esa integral. Y aquí, bueno, puedo hacer un artificio para poder integrar este. Bueno, pues aquí podría sumarle más 1 y restarle menos 1. Y me quedaría de esta forma, ¿no? Integral de t más 1 sobre t más 1, diferencial de t, y también restando de 1 quedaría 1 sobre ¿de acuerdo? Esta integral va a ser t, y esta integral sería logaritmo. Logaritmo de t. Bueno, y cambiando las variables, voy a tener t es e a la x, y más el logaritmo de 1 más t, o sea, 1 más e a la x. ¿Están de acuerdo? Bueno, esto ya es un sub 1, es un sub 1, perdón. Ya no es la derivada. Hemos integrado y quedaría esto. Esto es la función u sub 1. De la misma forma determinamos la función u sub 2. Muy bien, entonces para determinar la función u sub 2, o la derivada de u sub 2, aplicamos la regla de Cramer. Será igual al determinante y tendríamos e a la menos 2x y aquí en vez de los coeficientes ponemos esto sobre el determinante que es este mismo de los coeficientes del sistema. Listo. Efectuamos aquí este determinante. Tenemos aquí e a la menos 2x sobre 1 más e a la x. Y por aquí sería 0. Y este determinante ya lo tenemos aquí. Es e a la menos 3x. ¿De acuerdo? Bueno, efectuando aquí operaciones vamos a tener e a la menos 2x y finalmente aquí nos quedará así. ¿De acuerdo? Subiendo el numerador me quedaría así sobre esto. Esto vendría a ser la derivada de u sub 2. Integramos y determinamos la función u sub 2. O sea, la integral de todo esto
Muy bien. Entonces, la integral de esto va a ser prácticamente el logaritmo de 1 más e a la x. Bien, entonces ya tenemos ahí la función u sub 2 y aquí tenemos la función u sub 1. U sub 1, u sub 1 y u sub 2. Y luego reemplazamos aquí que es la solución particular para que quede definido. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces ahora reemplazamos en esta ecuación, lo vamos a llamar la ecuación alfa, que es la solución particular. Voy a reemplazar aquí nada más. Eso reemplazando en alfa, tendría la solución particular. La función u sub 1 es esto de aquí. ¿Sí? La función u sub 1 multiplicado por e a la menos 2x. Todo esto por e a la menos 2x. Más la función u sub 2. U sub 2 lo tengo aquí, que es el logaritmo de 1 más e a la x y multiplicado por e a la menos x. Listo. Eso sería la solución particular. Bueno, aquí se puede simplificar. Voy a poner ya aquí simplificado. Efectuando operaciones, se va a simplificar. Factorizando el logaritmo. Y esto va a quedar de esta forma. ¿De acuerdo? O sea, simplificando, factorizando, nos va a quedar de esta forma. Es la solución particular. Bueno, finalmente se reemplaza aquí y para tener ya la solución general. Solución complementaria tengo aquí y la solución particular que es este de aquí. Bueno, entonces lo concluyen ustedes, jóvenes, no tengo más espacio. Simplemente hay que reemplazar aquí y tendríamos la solución general. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor, consulten.
¿Preguntas, jóvenes? Bien, ¿ninguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Todo claro, jóvenes? Bien. Entonces, resumiendo lo que ya hemos desarrollado sobre este tema, bueno, les preguntaría también, ¿no? ¿Cuál de los métodos preferirían ustedes? Hemos visto dos métodos, el método de los coeficientes indeterminados de la clase anterior y el método de variación de parámetros, ¿no? ¿Cuál de los métodos les parece más sencillo? Los dos, ingeniero. Los dos son sencillos, ¿no? Correcto. Sí, ingeniero. Muy bien. A ver, otra pregunta. Si queremos resolver esto, por ejemplo, por el método de los coeficientes indeterminados en la clase anterior, ¿no? ¿Qué caso utilizaría para poder hallar la solución particular? Pero recuerden de que para hallar la solución particular por el método de los coeficientes indeterminados, trabajamos en función de esta parte que está en segundo nivel de la ecuación. O sea, en función de esta función. Entonces, ¿qué caso utilizarían para poder hallar la solución particular por el método de los coeficientes indeterminados? El 2, ingeniero. El caso 2. El caso 2, si recordamos, tiene esta forma. Coordinamos.
de esta forma, ¿no? En el caso 2 hemos visto, la función tenía esta forma, la función phi. O sea, un polinomio por la función exponencial. Pero esa función se asemeja a esto, podría utilizar si esto pasa al numerador, quedaría como 1 más e a la x elevado a la menos 1. Lo cual no es semejante a esto. ¿De acuerdo? O sea, no podría utilizar esto, o sea, esta función para poder resolver la solución particular para esta ecuación. Porque esta función no es semejante a esto. Y tampoco el caso 3 o caso 4, no hay ninguna función que se asemeje a esto. Por lo tanto, no puedo hallar la solución particular con el método de los coeficientes indeterminados para esta función. Bueno, pues eso nos indica de que el método de los coeficientes indeterminados es un método limitado. Limitado para las funciones que hemos puesto en el cuadro. Solamente hay 4 funciones, por lo cual podemos desarrollar el método de los coeficientes indeterminados. En cambio, el método de variación de parámetros que estamos desarrollando es un método general para cualquier tipo de función. ¿De acuerdo? El método de variación de parámetros es un método general. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien. Entonces vamos a pasar ahora a otra parte. Allí en las diapositivas tenemos la aplicación de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Vamos a ir desarrollando algunas aplicaciones. ¿Para qué nos sirve estudiar esas ecuaciones de orden 2, de orden superior? Entonces vamos a continuar con esta parte. Un momento.
Bien, jóvenes. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ¿Me le están escucha. escuchando? Gracias. Sí, ingeniero. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a ver una aplicación de las ecuaciones diferenciales, en este caso a circuitos eléctricos. Es una aplicación que le podemos dar a las ecuaciones de orden superior. Mire, tenemos un circuito eléctrico donde tenemos aquí una fuente electromotriz que podría ser una batería o un generador eléctrico, ¿no? La fuente electromotriz. Tenemos un elemento que vendría a ser un inductor. Un inductor. Bueno, aquí están los elementos. Si podemos ver aquí el cuadro. Este inductor, su símbolo es el L y la unidad de medida es el Henrys. Y bueno, y aquí vemos su representación gráfica, que es en forma de espiral. Y la función, o sea, ¿para qué me sirve este elemento en el circuito? Este elemento almacena energía en forma de campo magnético. ¿De acuerdo? Los inductores Ingeniero, disculpe. almacenan energía en forma de campo magnético. La diapositiva. Ingeniero, no se le ve su ¿Perdón? pantalla. ¿No No se se ve le bien? ve su pantalla, Está compartiendo su ingeniero. A ver, No, ya, un momento entonces. Ya, un momentito, por favor. Ahora, jóvenes, ¿se puede apreciar? Ya se ve. sí, ingeniero, ahora sí. Ahora está bien. Ya, gracias. Un momento. Bien, entonces les decía de que una aplicación de las ecuaciones diferenciales de orden superior sería para resolver circuitos eléctricos. Pues tenemos aquí un circuito eléctrico, ¿no? Y aquí tenemos la fuente electromotriz, que puede ser una batería o cualquier otro generador de corriente eléctrica. Tenemos aquí los elementos que componen este circuito. Tenemos un inductor, tenemos una resistencia y tenemos un condensador o capacitor. Cada uno de estos elementos están descritos aquí en el cuadro, ¿no? Este inductor L, su símbolo es L, ¿no? La unidad de medida es el Henrys y la caída de voltaje, o sea, la diferencia de potencial o el voltaje que se produce aquí se determina de esta forma. Va a ser el inductor por la derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. O también puede ser de esta forma, ¿no? Y bueno, y la representación gráfica es mediante una espiral. ¿Y para qué nos sirve este elemento? Este elemento almacena energía en forma de campo magnético. Es la función que cumple este inductor dentro de este circuito, de almacenar energía en forma de campo magnético. Ahora, tenemos esta resistencia. Se simboliza por R y la unidad de medida es el ohmio, ¿ya? Ohmios, que se simboliza por este símbolo Rho. Y la caída de voltaje, o sea, la diferencia potencial o el voltaje es I por R,
sea, la intensidad de corriente por la resistencia. O también podría expresarse así. Bueno, y el símbolo es esto, de esta forma, ¿no? La resistencia. ¿Y cuál es la función que cumple en el circuito? Se opone al paso de la corriente. Es una resistencia que dificulta el paso de la corriente, o también se considera cualquier elemento que consuma energía. Puede ser un foco, puede ser un artefacto, ¿no? Que está consumiendo energía. El capacitor es esto de aquí. Sus símbolos son dos rayitas. La unidad de medida es el faradio. Y la diferencia potencial o caída de voltaje es 1 sobre C por Q. Q es la carga eléctrica. Bueno, este es su símbolo. Y la utilidad o la función es que almacena energía en forma de campo eléctrico. La función del condensador es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Entonces, en este circuito, compuesto por esos tres elementos, cuando hay una fuente, aquí va a comenzar a fluir corriente eléctrica, ¿no? Y la corriente eléctrica es simplemente el movimiento de electrones. O sea, son los electrones los que se van a mover por este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema que está en movimiento, ¿no? Por donde están pasando los electrones por el conductor, ese movimiento de electrones se puede expresar mediante una ecuación diferencial. Podemos modelar este sistema de movimiento con una ecuación diferencial. Muy bien. Entonces, para eso, aquí aplicamos la segunda regla de Kirchhoff. Kirchhoff tiene dos reglas, o dos leyes, ¿no? La primera ley y la segunda ley. Pero en este caso vamos a utilizar la segunda ley. La segunda ley dice que la suma de todas las tensiones positivas en una malla debe igualarse a la suma de tensiones negativas y las caídas de tensión en sentido contrario. Bueno, simplemente significa de que en cada elemento, ¿no? En cada elemento de este circuito, cuando pasa una intensidad de corriente por aquí, se va a generar aquí una diferencia potencial o un voltaje. En cada elemento va a haber un voltaje. Pues aquí habrá un voltaje a través del inductor. Aquí tendríamos voltaje a través de la resistencia. Y aquí sería el voltaje a través del condensador o capacitor. Entonces, esta ley dice que la suma de todos estos voltajes generados en los elementos debe ser igual al potencial aquí de la fuente. O sea, la suma de todos estos elementos debe ser igual al voltaje aquí de la fuente. Eso es lo que dice en realidad esta segunda ley. Entonces, aquí solamente vamos a sumar, ¿no? O sea, para determinar, aplicando esa segunda ley. Esto de aquí vendría a ser el voltaje a través del inductor. El voltaje a través del inductor. Aquí detrás está la fórmula, ¿no? La caída de voltaje a través del inductor es L por la derivada de la intensidad corriente con respecto al tiempo, o también puede ser L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Q es la carga eléctrica, ¿ya? Y T es el tiempo. Entonces L se podría representar de esta forma, ¿no? Entonces tenemos ahí, bueno, en función de la corriente. Ahora la diferencia potencial aquí en la resistencia.
solamente va a ser I por R, o sea, la corriente que está pasando por aquí, por la resistencia. Y más el voltaje, ¿no? Más el voltaje en este condensador. Y eso va a ser 1 sobre C por la carga. Y va a ser igual, esto debe ser igual al voltaje de la fuente. La fuente es esto. Esta fuente puede ser una fuente constante o también puede estar en función del tiempo. Cuando se trata de corriente alterna, esta función va a estar en función del tiempo. ¿Bien? Muy bien. Esto vendría a ser la ecuación diferencial, digamos, para este circuito eléctrico. Es una ecuación diferencial porque aquí tenemos derivada, ¿no? Derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Pero aquí prácticamente aquí tendríamos tres variables. Tenemos la intensidad de corriente, tenemos el tiempo y tenemos la carga. Así como está no podríamos resolver la ecuación. Entonces lo que tengo que hacer es expresar solamente en función de dos variables. ¿Sí? Para ello puedo reemplazar, ¿no? Como la corriente es también la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿sí? La intensidad corriente, por definición, es la cantidad de carga que atraviesa, ¿no? Por unidad de tiempo. Y si derivamos esto, vamos a encontrar la segunda derivada de Q con respecto al tiempo. Eso vendría a ser la derivada de I con respecto a T, ¿no? Que cuando reemplazamos aquí, nos quedaría ya de esta forma. Reemplazando nos quedaría así. Y aquí R por I sería pues R por derivada de Q con respecto a T. Tendríamos ahí. Y la carga Q se va a quedar igual. Entonces aquí ya tenemos una ecuación diferencial con dos variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Va a ser Q, que es la carga eléctrica, y T, el tiempo, nada más. Entonces, esta ecuación vendría a ser la ecuación diferencial de la carga eléctrica. Cuando yo resuelvo esta ecuación voy a obtener la carga eléctrica prácticamente que almacena el condensador o capacitor. Ahora, teniendo la carga eléctrica, podría hallar también la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Porque sabemos que la intensidad de corriente es simplemente la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, si yo resuelvo esto, voy a obtener la carga, o sea, una función de carga eléctrica. Derivo eso y tendría la intensidad de corriente. Intensidad de corriente que va a circular por el circuito, pero de manera instantánea. Muy bien. Entonces, esta ecuación me está modelando el movimiento de las cargas eléctricas en este circuito. ¿De acuerdo? Y como vemos, ¿de qué tipo de ecuación se trata? ¿Qué tipo de ecuación sería esta? Vemos que se trata de una ecuación de orden 2, ¿de acuerdo? De orden 2. ¿Cuál es mi función incógnita en esta ecuación? A ver, ¿alguien puede decir cuál es la función incógnita en esta ecuación diferencial? A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Cuál es la función incógnita? ¿Perdón? La carga, la carga. La carga eléctrica, correcto, Q, ¿no? Q es la carga eléctrica de la función incógnita
Y t sería nuestra variable independiente. Muy bien, entonces es una ecuación de orden 2. Ahora, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Será una ecuación lineal? ¿Será una ecuación lineal? Como vemos, sí es una ecuación lineal, ¿no? Es una ecuación lineal porque L es una constante. Es un valor de la, digamos, de esta inductancia. Tiene un valor esta L, ¿sí? Una constante. La resistencia también tiene un valor, es una constante. C es el capacitor o la capacitancia de este condensador. También tiene un valor, es una constante. Y E es el voltaje de la fuente electromotriz, que también puede ser constante o puede ser variable, puede estar en función del tiempo. Pero esto está en función de t, que es la variable independiente. Entonces, en conclusión, esto vendría a ser una ecuación diferencial lineal homogénea, porque la función del voltaje va a ser diferente de cero, y de coeficientes constantes. L es una constante, R es una constante, y 1 sobre C es una constante. ¿De acuerdo? Entonces, es una ecuación diferencial lineal no homogénea y de coeficientes constantes. Muy bien, entonces al resolver esta ecuación, lo que voy a obtener es la carga eléctrica. La carga eléctrica viene a ser la cantidad de electrones, o sea, un conjunto de electrones que se están moviendo por el conductor. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces aquí tenemos un circuito eléctrico en serie. Consta de un inductor que es de 0,25 henrios. La medida de este inductor es de 0,25 henrios. Y una resistencia de 40 ohmios. La resistencia aquí es de 40 ohmios. Y un capacitor de 4 por 10 a la menos 4 faradios. La unidad de medida del condensador es faradios. Faradio. Y una fuerza electromotriz que está dada por esta expresión. 5 seno de 100 T en voltios. Eso vendría a ser aquí la fuente, ¿no? O sea, la fuente electromotriz es una fuente que tiene esta forma. Cuando tenemos así, generalmente se trata pues de una fuente de corriente alterna. ¿No? Fuente de corriente alterna. Porque si fuera una batería, solamente sería una constante. Pero aquí vemos que está en función del tiempo, ¿no? Entonces es una corriente alterna, ¿no? La fuente. Bueno, entonces esa es la fuente, nos está dando que está en función del t, ¿no? Dice, si la corriente inicial y la carga inicial en el capacitor son ambas cero, determina la carga del capacitor y la corriente eléctrica del circuito para cualquier tiempo t. Se nos están preguntando o nos piden determinar la carga eléctrica del capacitor, porque el capacitor almacena carga eléctrica, en cualquier instante. O sea, nos están pidiendo una función, ¿no? Una función de la carga eléctrica y también de la corriente eléctrica que circula por el circuito. Instantánea. Muy bien. Entonces, para ello, puedo ya utilizar mi ecuación diferencial que explicado en la diapositiva anterior.
Esto es el modelo, ¿no? La ecuación diferencial que modela ese sistema en movimiento de las cargas eléctricas. ¿De acuerdo? Esto es la ecuación diferencial.